Buen día para todos. Vamos a comenzar con la sistemática de grupos. En este caso vamos a tomar los temas grupo 15 y grupo 16. Y los videos los vamos a dividir en dos partes. Uno para el grupo 15 y otro para el grupo 16. Entonces vamos a comenzar diciendo lo primero, lo más importante, ¿no? Es que el grupo 15 está integrado por los siguientes elementos: nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Aquí tenemos algunos elementos ya directamente no metálicos. Es decir, a partir del grupo 15 podríamos decir que comienzan los elementos no metálicos. Su química es bastante complicada, ya que es difícil encontrar analogías. El primer elemento del grupo, el nitrógeno, es como todos los elementos cabeza de grupo, o sea, el primer elemento de cada grupo, tiene características singulares que lo diferencian del resto de los elementos de su mismo grupo. Entonces decía que el nitrógeno tiene características diferentes debido a que tiene un pequeño radio atómico y a la gran estabilidad de su molécula, que está conformada por un triple enlace. La configuración electrónica del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3, por lo tanto la molécula adquiere la configuración electrónica del gas noble neón cuando unimos, ahí podrían hacer la Lewis, cuando unimos covalentemente dos átomos de nitrógeno. Las moléculas, los átomos, que quedarían con tres cargas negativas, son bastante inestables para el caso de los compuestos iónicos, ¿no? La molécula de nitrógeno es una molécula covalente. Ahora, en el caso que hubiese transferencia electrónica de 3 electrones para llegar a la configuración de gas noble, resulta que estos compuestos que dan lugar u origen a los nitruros son bastante inestables, excepto en el caso del nitrógeno. En el caso del nitrógeno forma iónicos estables con metales electropositivos, es decir, con metales que tienen potenciales de reducción negativos. Tienen mucha tendencia a oxidarse o que son reductores muy fuertes, lo que es lo mismo. Bien, entonces aquí en esta transparencia les estoy mostrando dónde está ubicado el grupo 15, también llamado 5A en la nomenclatura antigua. Entonces, todos son muy reactivos, ¿sí? A altas temperaturas. No reaccionan con el agua, esto es importante, a diferencia de los elementos del grupo 1 y grupo 2. No reaccionan con ácidos oxidantes y sí reaccionan, no reaccionan con ácidos no oxidantes y sí reaccionan con ácidos oxidantes, a excepción del nitrógeno, que es bastante inerte. Forman óxidos con estado de oxidación más 3 y más 5, a excepción del nitrógeno, que forma muchos óxidos en el rango de estados de oxidación de más 1, que va de más 1 a más 5. Bien, aquí una tabla que no se la tienen que saber de memoria, sino que me parece que lo interesante de esta tabla es tratar de interpretar algunos parámetros y las tendencias sobre todo. Ustedes, bueno, aquí están los elementos con sus números atómicos, sus símbolos, su configuración electrónica de valencia. Estos son los electrones de valencia nada más. Su masa atómica creciente, ¿sí? Los estados de oxidación, hay algunos que son más importantes que otros,
ustedes tomen en cuenta que son 3 y 5 para la mayoría de los elementos, salvo para el nitrógeno, que es que va del rango de +1 a +5, o sea, tiene más estado de oxidación. El radio, expresado en picometros, obviamente que al aumentar en el número atómico o al descender en el grupo, el radio atómico aumenta como consecuencia de una disminución de la carga nuclear efectiva. Ustedes tienen que, ya lo hemos dicho, ¿qué es la carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva es la carga que realmente sienten los últimos electrones, o sea, los electrones de valencia, con respecto a las cargas positivas nucleares. Y esto se calcula como por las reglas de Slater, como hemos visto en la parte teórica. Tiene que ver con el número atómico y tiene que ver con la constante de apantallamiento. Entonces, el número atómico menos la constante de apantallamiento, teniendo en cuenta una serie de reglas, que son las reglas de Slater, nos dan lugar a los valores de carga nuclear efectiva, que como ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, la carga nuclear efectiva va aumentando. Perdón si creo que dije disminuyendo. Va aumentando la carga nuclear efectiva de el nitrógeno al bismuto, ¿sí? Aquí va aumentando. La energía de ionización. La energía de ionización en kilojoule por mol es, ojo, no es una coma esto, 1400, 1900, va disminuyendo. Las reacciones con, déjenme ver una cosa, el radio, esto quería ver, el radio atómico en picómetros va aumentando, ¿sí? Fíjense que todos estos elementos reaccionan con hidrógeno, el nitrógeno y el fósforo, para dar dos hidruros muy importantes. El primero es el amoníaco y el segundo es la fosfina. El arsénico forma arsina, aunque no figura en esta tabla. El antimonio y el bismuto se considera que tienen baja reactividad con respecto al hidrógeno. Todos los elementos de este grupo 15 o 5A, reaccionan con los halógenos, ¿sí? Todos reaccionan con los halógenos, dando este tipo de compuestos, ¿sí? El nitrógeno reacciona con esta oxidación +3. En cambio ya el fósforo lo hace con +3 y +5. Bueno, y los demás también. Tenemos aquí el arsénico, el antimonio y el bismuto. Todos reaccionan con los halógenos. Con el oxígeno. Bueno, digamos que el fósforo, el arsénico, reaccionan con estado de oxidación +3 y +5. El oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2 para dar los óxidos, supongamos, fosforoso y fosfórico, arsenioso y arsénico. En cambio, el antimonio prefiere formar el óxido con el estado de oxidación superior y el bismuto con el estado de oxidación inferior. En cuanto al nitrógeno, como dijimos, forma varios óxidos, dentro de ellos el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, el tetróxido de dinitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el óxido nitroso o el trióxido de dinitrógeno y el pentóxido de dinitrógeno. Se reserva el nombre de ácido nítrico al NO,
¿eh? Por eso no quise decir aquí óxido nítrico. Entonces sería pentóxido de dinitrógeno, trióxido de dinitrógeno, y esto, el NO, el NO, lo reservamos para el óxido nítrico. Y acá nos estaría faltando el tetróxido de dinitrógeno, que es un compuesto dimérico entre dos moléculas de dióxido de nitrógeno, que se puede formar y solubilizar en medios orgánicos, ¿sí? En solventes orgánicos, que es esto forma parte de un laboratorio que, bueno, como no hay laboratorios, no vamos a hacer hincapié en ese compuesto. ¿Qué comportamiento ácido-base tienen los óxidos? Bueno, los óxidos de nitrógeno son ácidos bastante fuertes, del fósforo también, del arsénico menos, del antimonio igual, y del bismuto es un ácido débil. ¿Qué otras propiedades presentan los elementos del grupo 15? Bueno, tienen puntos de fusión disímiles, pero obviamente lo más importante es que cuando hablo de temperatura de fusión o de punto de ebullición, es obvio que el nitrógeno es gaseoso. ¿Sí? Aparte de ser una molécula diatómica, es gaseoso, incoloro, inodoro, mientras que el fósforo es un sólido que puede ser blanco o rojo, dependiendo de la variedad alotrópica a la que nos estemos refiriendo. ¿Qué quiere decir variedad alotrópica? Son dos formas diferentes en las que se presenta en la naturaleza el elemento y tiene propiedades distintas. Después lo vamos a ver. El arsénico no se puede determinar el punto de fusión, ya que sublima. El antimonio también es sólido y el bismuto es un sólido. Bueno, y aquí están las distintas las características del radio. Es bastante complicado analizar, o sea, yo me detengo solamente en aquellas características que nosotros vamos a preguntar. ¿Qué es lo que nos interesa de los nitruros? Ustedes se acuerdan que yo les dije que puede ocurrir que el nitrógeno se estabilice de dos maneras: formando la molécula de nitrógeno gaseoso, en donde se comparten los electrones y se adquiere, cada átomo de nitrógeno adquiere la configuración electrónica de un gas noble, helio, o bien por intercambio de electrones. En el caso de intercambio de electrones se formó un nitruro. Esos nitruros, por ejemplo nitruro de sodio, cuando reaccionan con el agua se hidrolizan y dan como resultado amoníaco más oxidrilo. O sea, ¿qué es lo que hacen? Le quitan los protones al agua, es decir, actúan como bases muy fuertes, los nitruros. Bien. Vamos a hablar de nitrógeno. Nitrógeno, la palabra nitrógeno proviene de la palabra nitrón, porque el nitrógeno fue descubierto como componente del ácido nítrico y de los nitratos. Se lo obtiene al nitrógeno por destilación fraccionada del aire líquido. Lo que se hace es licuar el aire líquido por un método que se conoce por el método de la compresión y expansión brusca, Joule-Thomson. Al comprimir el aire se calienta, entonces uno lo que hace es enfriarlo.
Entonces ahora tiene un gas comprimido y frío. Lo expande bruscamente y al expandirse, debido a las interacciones intermoleculares gaseosas, como uno no permite que el sistema intercambie energía térmica con el entorno, evidentemente esa expansión consume energía térmica y la temperatura disminuye. Hay una segunda compresión, con lo cual el gas se vuelve a calentar, pero ahora ya está más comprimido que antes. Lo volvemos a enfriar, lo volvemos a expandir, se vuelve a enfriar pero más que antes, y así seguimos en un número de ciclos bastante largo hasta que la temperatura baja tanto y la presión es alta que el aire se transforma en aire líquido. Muy bien, a partir del momento que tenemos aire líquido, yo puedo obtener el nitrógeno. Y ahora en un ratito vemos cómo. El punto de ebullición del nitrógeno es menos 196 grados centígrados. Es el componente más volátil del aire líquido. ¿Por qué es el más volátil? Porque el oxígeno tiene menos 183 y el argón, que es el otro componente importante, que está en un 1%, tiene un punto de ebullición de menos 186. O sea que menos 196 es un valor que nos está indicando a nosotros que el nitrógeno va a ser el que va a ser eliminado primero cuando se destile, cuando se deje que el aire líquido comience a tomar temperatura. ¿Sí? Muy bien. En general, el nitrógeno obtenido por este método contiene trazas de argón y de vapor de agua. Cuando se lo quiere exento de, acá tuve un error, exento de oxígeno, se lo hace pasar a través de cobre al rojo. O sea, cobre calentado para que se forme óxido cúprico y entonces el nitrógeno me va a quedar exento de oxígeno. ¿Ok? Bien, en su forma elemental, el nitrógeno ocupa un 78% más o menos del porcentaje total de los gases de nuestra atmósfera. Su molécula es biatómica y tiene un triple enlace. La molécula tiene un triple enlace porque forma enlaces tipo pi. Vuelvan, ustedes repasen enlace covalente y si no me equivoco, creo que está la molécula de nitrógeno con los enlaces tipo pi. Esta alta estabilidad que le confiere al nitrógeno ese triple enlace trae como consecuencia que el nitrógeno molecular constituya el 78% de la atmósfera. ¿Por qué? Porque es poco reactivo, o sea, prácticamente no reacciona. Entonces es el más abundante. También hace que sea difícil fijar el nitrógeno a los compuestos. Y como tercer lugar, las reacciones cuando se forma nitrógeno a partir de cualquier reactivo, si el nitrógeno es el producto final, la reacción va a ser muy exotérmica. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es muy estable. Entonces, como en los sistemas tratan de evolucionar en el sentido de disminuir su contenido energético, toda reacción que genere nitrógeno
va a ser muy exotérmica, ¿sí? Va a estar muy desplazada hacia los reactivos. ¿Estamos de acuerdo? La facilidad para formar enlaces pi dentro de la molécula del nitrógeno también genera que exista una amplia variedad de compuestos con oxígeno que tengan enlaces dobles nitrógeno-oxígeno. ¿Sí? Por ejemplo, el óxido nítrico, el ácido cianhídrico y el correspondiente cianuro, el ácido tiocianhídrico y los correspondientes tiocianatos, y una variedad de nitruros de azufre y de fósforo que contienen enlaces dobles con el átomo de nitrógeno. Eso es debido a la presencia de la posibilidad de formar enlaces pi.